Muchas gracias, chicos. ¿Cómo estamos? Este, bueno, pues para todos los chicos que están por ahí, habíamos acordado en la sesión anterior que lo que íbamos a empezar a hacer era preguntarles primero que nada si tenían su número de seguridad social y qué clínica les correspondía, si sabían dónde se encontraba, ¿vale? Así que, pues no sé, si alguno de los presentes quisiera decirnos si sí checó este detalle, si checó precisamente lo del número de seguridad social y qué clínica le corresponde. Sí, yo, profesor. ¿Tú? Eh, Muy bien, Gis. Me toca en la clínica 5 sobre Marina Nacional y Mariano Escobedo. Ok, muy bien. Y ya tienes ubicado en esa, bueno, ya has asistido a tu clínica, tengo entendido. Ujú, sí. Ya conoces el área de control de prestaciones, dirección, administración y los consultorios. Los consultorios y un lugar en donde me sellaron mi hoja cuando tenía el seguro facultativo, pero no he no, y también el laboratorio. Eso nada más. No ubico las demás áreas. Excelente. El lugar donde te sellan cualquier documento, normalmente es control de prestaciones o lo que es archivo. Ahí es donde siempre vemos la cuestión de las vigencias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien de los demás chicos checó de casualidad sus clínicas? No hicieron la tarea. Yo Padres, sí, no hicieron su tarea. Qué bien por ahí. ¿Sí? sí, yo sí. ¿Y ya Bueno, sabías cuál era tu clínica? no me había dado de alta, lo había dejado pasar. Ok, Y bueno, es en Tula de Allende, está en la calzada Melchor Ocampo. Sí lo ubico, pero nunca he ido, creo. ok. Sería bueno que en Waze o en Google Maps checaras precisamente la dirección para que en caso de que lo necesites puedas asistir ahí. Sobre todo como comentábamos en la sesión anterior, ahorita por cuestión de pandemia, los módulos de atención respiratoria es ahí directamente y es ahorita donde se están emitiendo todas lo que son las incapacidades pertinentes a esta enfermedad. Y ahí es donde tendrías que asistir, Sí, ok, gracias. en el peor de los casos, que esperemos que no sea. Bien, ¿alguien más, chicos? ¿Alguien que también haya checado su clínica que le corresponde? No. Bueno, también un detalle, ¿qué creen? Yo también estuve checando algo en cuanto a la aplicación. Estábamos comentando que la reimpresión de los carnets lo podríamos hacer en la aplicación o en la página de IMSS. Voy a hacer una corrección aquí. Podemos hacer una impresión de primera vez cuando nos damos de alta por primera vez y cuando hacemos un cambio de clínica. Así tal cual como la reimpresión de carnet, que debería de ser más eficiente, esa no está todavía habilitado, pero se supone que sí está en planeación, pero solamente nos arroja carnet cuando nos damos de alta por primera vez o cuando nos cambiamos de clínica. ¿Vale? Sí, eso es un detallito que di mal la sesión anterior. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos en la sesión anterior. ¿Qué es el aseguramiento? ¿Alguien me puede decir de qué se trata el aseguramiento? ¿No? Bueno, decíamos que era la cuestión, todavía no, espérame. Es la cuestión donde el gobierno trata de que su población trabajadora tenga seguro lo que es la salud, la cuestión económica y la cuestión de medicamentos, ¿no? Estar asegurado significa que, uno, estamos trabajando con un patrón que esté dado de alta con el seguro social y a la vez nosotros darnos de alta en nuestra clínica para poder hacer valer nuestros beneficios como asegurado, ¿no? Número de seguridad social. ¿Alguien se acuerda de cuáles son los números que hay ahí? ¿Qué componen los 11 dígitos de un número de seguridad social? Más o menos. A Me ver, acuerdo que creo que el primer número es no sé, como zona distrito, no me acuerdo cómo se llama. Y luego, no me acuerdo en qué orden, pero está tu año de nacimiento, el año en el que te afiliaste ¿eh? y
Ya no me acuerdo qué más. No me acuerdo de esos 3 datos. Yo sí lo Esos son anoté. los que... Ok, a ver, dinos. Según yo, el primero era la calidad de aseguramiento que tenías, después era la letra de tu sexo, tu año de nacimiento y las otras 2 letras eran la modalidad del aseguramiento. Ok, nada más que aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Uno es el agregado médico, que es lo que nos acabas de describir perfectamente, que ese es el dato aparte de nuestro número de seguridad social. El número de seguridad social son los primeros 11 dígitos que, como ahorita ya dijo Giselle, tiene que ver con nuestro año de nacimiento, nuestro año en el que obtuvimos nuestro número de seguridad social y dónde generamos ese número de seguridad social. ¿Vale? El orden tal cual es los primeros dos, la subdelegación de control, los siguientes dos, el año en el que se genera el número de seguridad social, los siguientes dos son el año de nacimiento, los últimos dos dígitos de nuestro año de nacimiento, 4 dígitos secuenciales, que esos no tenemos forma de corroborarlo. Nosotros realmente solo los primeros que tenemos que verificar son los primeros 6. Luego los últimos 4 son, les decía, son los secuenciales, que pues, si yo voy primero me dan el número 0001 y el que viene detrás de mí le darán el 002 y así, ¿no? Y por último tenemos un dígito verificador, que es la suma, es un cálculo que se hace de todos estos primeros 10 dígitos y ya nos arroja el dígito verificador. Después de nuestro número de seguridad social, tenemos el agregado médico, que como bien decías, es el primero, es la calidad del asegurado, si es el asegurado beneficiario, su esposa, sus hijos, si es pensionado o si es beneficiario de pensionado, ¿no? Después tenemos masculino o femenino, después nuestro año de nacimiento completo, los 4 dígitos, y como bien decías, el último dato del agregado médico es el tipo de aseguramiento. Si somos trabajadores ordinarios, si somos estudiantes, si somos trabajadores de la industria, si somos del campo, si son modalidad 40, si son seguro para la familia, ¿no? Muy bien, excelente. El agregado médico era el tercer punto de revisión. Y después clínicas, que como les estaba preguntando hace rato, a ver, ya ahorita ustedes checaron cuáles eran sus clínicas. Ahora, ¿alguien de ustedes sabe cuál es el hospital de urgencias más cercano a ustedes? Sí, o sea, sí. A ver, ¿cuál es el tuyo? Bueno, es que ahorita es que he ido a 3, porque uno es solo COVID y nos derivaron a otro, pero esa es la, creo que 49, y hay otro que es Porque, la 13, que también me queda cerca. porque tú vives en dónde? Yo en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Miguel Hidalgo, ok. ¿Cierto? Entonces tenemos un hospital COVID que ese, solamente si tenemos síntomas COVID, deberíamos acercarnos a ese. Luego hay otros hospitales que ahorita son generales, que si es hospital, podemos ir al área de urgencias ahí. Por ejemplo, nuestra Robert de Tula, bueno, que dice que es de, supongo que Tula o supongo por ahí. ¿Tú ubicas cuál es tu hospital más cercano? Creo que es el mismo, es el IMSS, el que está en la calzada Moctezuma. Ah, ok. Bueno, pues es que entonces uno es hospital y otro es clínica. Ahí tendríamos que ver la diferencia entre uno y otro. Ok. Así tal cual que yo ubique cerca de por allá es la clínica 54, que es Zapasco. Tenemos una en Tepeji del Río y otra tal cual en Zumpango, pero no recuerdo ese el número. Pero, pues bueno, ahí les decía la vez pasada que hay una diferencia entre clínicas y hospitales, ¿no? La clínica son las revisiones normales que te van a hacer, revisiones periódicas que vas mes con mes por tus medicamentos, si es una gripita o si es revisión de colesterol, triglicéridos, que te manden tus laboratorios. En hospitales, tal cual, ahí ya vamos a ver cuestiones como segundo nivel, cosas más específicas, las especialidades, ginecobstetricia, neurología, psicología, psiquiatría, todas estas, ¿no? Esa es la diferencia entre una clínica y un hospital. Si tenemos una urgencia, algo inmediato, algo en lo que sentemos que nuestra vida peligra, hay que dirigirnos a nuestro hospital, el que
esté más cercano, que sea una urgencia y idealmente no vayamos a un hospital COVID si no son síntomas COVID. ¿Sale? Bien, entonces. Ahora, ¿alguien sabe qué es una incapacidad? Ya para entrar al tema siguiente. La mano, Iván Saldaña. A ver, dinos, Iván, ¿qué es una incapacidad? Bueno, la incapacidad se le asigna a un trabajador cuando sufre un accidente dentro de la planta o el traslado de su domicilio al trabajo. Y pues debe de ser verificado por la enfermera de la empresa y ya después va a ser canalizado al hospital o a urgencias que sea necesario. ¿Ok? ¿Algo me dice que tú ya has tenido alguna incapacidad? No, pero pues he estado trabajando y pues varios compañeros pues sí la han tenido. Ok, muy bien. Qué bueno que tú no has tenido esa necesidad. Bien, tal cual, una incapacidad es el beneficio que nos da la seguridad social de cuestión económica. Es nuestro beneficio, es el método por el que la seguridad social asegura que vamos a percibir nuestro salario, ¿no? Pero tenemos muchas versiones de incapacidades, ¿vale? Me pasan la siguiente diapositiva. Tenemos tres inmediatas, tres incapacidades que tenemos que diferenciar muy bien unas de otras, ¿sale? Primero, una incapacidad va a ser, te la van a otorgar cuando tú no estés capacitado o no estés en posibilidades de asistir al trabajo, ¿vale? Eso es lo importante. Cuando tú no estás posibilitado para trabajar, el médico va a determinar que esta persona requiere una incapacidad y la incapacidad va a validar el monto de salario que se te va a entregar, ¿vale? Eso es lo importante. Es un documento que dice, esta persona, aunque no está trabajando, va a percibir su salario. Pero hay una diferencia entre cada una de estas, es el monto del salario que vamos a recibir. Por ejemplo, hay incapacidades que se van a pagar al 100% siempre y cuando haya sido un riesgo de trabajo, como lo vemos en la primera columna. Un riesgo de trabajo es aquellas acciones por las que nosotros estamos recibiendo una remuneración y que conllevan nuestras mismas funciones, conllevan ese peligro. Por ejemplo, un albañil corre el riesgo de que se le caiga una pared encima o de caer de las estructuras que van construyendo. Si a una persona, si a un albañil le llegase a pasar eso dentro de la construcción, y está asegurado, porque hay un pequeño detalle ahí en la cuestión de la construcción, a veces no los aseguran, pero en el mundo ideal, en un México ideal, si a un albañil le pasa eso y está asegurado, a este albañil se le va a pagar el 100% de su salario mientras esté incapacitado para trabajar, ¿vale? Ahí va el detalle de, uno, cuánto ganamos y dos, cuánto nos tiene registrado nuestro patrón. En el México ideal, nos tendrán registrado exactamente con el salario que nosotros vamos percibiendo. Es decir, si gano 100 pesos al día, me tiene registrado con 100 pesos al día. Aquí hay una cuestión de patrones que algunos, para ahorrar un poco en la cuestión del pago del seguro social, los patrones nos llegan a asegurar con una cantidad menor. O aquellos que están como outsourcing, se les paga por lo que la empresa se supone que maneja, pero el outsourcing es una empresa contrata a un trabajador y se lo manda a otra empresa para que realice las funciones. Aunque la primera empresa lo está contratando, no sé, para cuestión de escritorio, la segunda empresa lo está utilizando para cuestiones de mensajería. Y obviamente en un escritorio no nos van a pasar los mismos accidentes que mientras estamos de mensajeros, ¿no? Aquí la ley está tratando de regular esta misma situación, sin embargo van muy lentos porque no ha habido avance en esa materia en 4 años. Pero bueno, incapacidades. Si es riesgo de trabajo, si nosotros nos accidentamos dentro de nuestra empresa realizando nuestras funciones, nos van a pagar el 100% una vez que el médico de salud en el trabajo lo haya validado como un accidente de trabajo. Por ejemplo, si yo soy un
Si yo soy administrativo y me contrataron para estar haciendo oficios, enviando documentos, contestando mails, contestando el teléfono, y yo le ayudo a mi patrón o a alguien, ¿no? En el trabajo, porque soy muy buena onda, le ayudo a cargar algunos materiales o le ayudo a cargar el garrafón de agua, me resbalo y me accidento. ¿Eso entra? ¿Ustedes creen que eso entraría como un accidente de trabajo? No, yo digo que no, porque no estaba ejecutando las funciones para las que fue contratado. Es correcto. A final de cuentas, quien va a determinar si es un accidente de trabajo o no, aquí lo que nos puede ayudar es que si el accidente ocurrió dentro de las instalaciones, se puede argumentar que, bueno, sí es accidente de trabajo porque fue en el trabajo, pero al momento de que te entrevistan, oye, ¿cómo fue que se realizó el accidente? No, pues es que estaba haciendo esto, esto, aquello, pero tú estás contratado para eso, no. Entonces ahí puede haber un problema. Puede haber un problema en el que nos paguen menos. Siempre va a haber, una incapacidad siempre significa que va a haber pago, pero la diferencia está entre si es un 100% o una cantidad menor, ¿vale? Ahora, dentro de lo que son las incapacidades que se pagan al 100%, como bien decía ahorita Iván, no solamente son aquellos que están en el trabajo, también hay incapacidades de trayecto. Es decir, si yo me accidento tomando el camión, estas incapacidades son muy frecuentes, cuando se nos hace tarde y vamos corriendo a tomar el camión porque ya se nos hace tarde y vamos a llegar tarde al trabajo, tal vez me resbalo, tal vez cualquier situación, ¿no? O tal vez choca la combi, lo que sea. Aquí, si vamos de nuestra casa al trabajo, esto se llega a considerar como un accidente de trayecto y también es validado como un accidente de trabajo y se paga al 100%. Pero no sé, seguramente ustedes tienen novia y van a verla y tal vez se queden a dormir ahí y de ahí se van al trabajo. Si les llegase a pasar un accidente en ese lapso, ¿sería un accidente de trabajo? ¿Un accidente de trayecto? No, yo también digo que no, porque no se supone, o sea, se supone que tienes un domicilio registrado y se supone que el trayecto abarca desde donde registraste hasta tu trabajo. Si te mueves de otro lado. Exactamente. Estos son pequeños detalles que los médicos de salud en el trabajo llegan a preguntar precisamente para poder saber cuando siempre es un accidente de trayecto, les van a pedir un croquis. ¿Dónde es tu casa? ¿Dónde es tu trabajo? Si la ruta del accidente no tiene nada que ver con esta ruta, probablemente no te lo califiquen como un accidente de trayecto y la incapacidad va a ser pagada en menor cuantía, ¿vale? Aquí sí son muy específicas, la ley sí es muy específica en estas cuestiones y bueno, aquí en lo que tenemos enfrente les estoy poniendo los artículos donde nos van mencionando la ley del Seguro Social, las cuantías, los artículos y el cómo podemos hacerlo, ¿no? También tenemos 3 rubros a ver. Uno, cómo se paga cada una de esas incapacidades. 2, los tiempos de espera, que la sesión pasada les explicaba que un tiempo de espera es el lapso de tiempo que tiene que pasar para que nosotros podamos generar el derecho. Es decir, cuánto tiempo tiene que pasar para que yo pueda verme beneficiado por esa situación. En este caso, para una incapacidad de trabajo o de trayecto, con el primer día que yo esté asegurado, me van a poder pagar una incapacidad de trabajo. Duración. ¿Cuánto tiempo puede durar una incapacidad? Pues mientras no se declare que el trabajador está apto para poder trabajar. En cuestión de riesgos de trabajo, son hasta igual 52 semanas o si pasan esas 52 semanas se pueden dar otras 26 semanas y se hace una evaluación. Si la persona sufrió un accidente muy grave, le van a estar evaluando qué porcentaje de lesión tuvo y se puede determinar una incapacidad parcial permanente o una incapacidad permanente total, ¿vale? Una IPP o una IPT, donde ahorita les explico qué son estas dos.
Ahora, una incapacidad de enfermedad general. Cuando es una enfermedad, cuando es una incapacidad por enfermedad que nos dio diarrea y pues, estamos en el trabajo, pero realmente no podemos estar, es incómodo, es molesto, realmente estamos incapacitados para estar ahí, asistimos al médico y ya este nos otorga nuestra incapacidad por enfermedad, ¿no? Ahorita muchas de las incapacidades que se están dando por la pandemia son de enfermedad general, dependiendo de qué áreas laborales sean. Los médicos y enfermeras, ellos son enfermedad de trabajo porque su área laboral los pone en riesgo de esta enfermedad, por lo tanto a ellos se les valora diferente. Pero, no sé, a los que somos oficinistas o a los que trabajan en cualquier otra área, pero no tiene que ver con una cuestión de salud, incapacitarse por COVID, pues va a resultar en una incapacidad de enfermedad general y esta se paga solo a partir del cuarto día y en un 60% del salario registrado. Es decir, las incapacidades por COVID ahorita son de 14 a 21 días, pero no se les van a pagar 14 días, se les van a pagar 11 días. Los primeros 3 días no generan pago, lo dice el artículo 96 y 97 del Seguro Social, donde se establece esta cuestión, ¿no? Una enfermedad, parece que, pues una cuestión orgánica de nosotros al no cuidarnos, pues eso conlleva que no nos pagan 3 días de nuestro salario y en todo caso los demás días que salgan de esa incapacidad solo sería a un 60% de nuestro salario. Es decir, si ganamos 100 pesos, solo nos van a pagar 60 por día. Tiempo de espera, tenemos que estar, si ya entramos a trabajar con un patrón, debemos de tener al menos 4 semanas cotizadas con ese patrón para poder generar el derecho a una incapacidad por enfermedad general. Es decir, si entramos a trabajar hoy y resulta que el burrito de la comida me cayó pesado y empiezo con náuseas o con diarrea, pues me podría ir a mi casa y todo, pero no voy a generar el derecho, no me van a poder incapacitar por enfermedad. ¿Sale? Tal vez el patrón se vea benevolente y me diga, pues tómate el día o tómate el día de mañana, pero pues, tienes que presentar al día siguiente y va a ser descontado, ¿no? No te lo van a pagar. Esto de las 4 semanas está en el artículo 97 de la Ley del Seguro Social. Duración, igual, mientras dura la enfermedad y hasta un término de 52 semanas. Si después de las 52 semanas seguimos con esa misma enfermedad, este caso, esto va derivado de cuestiones de enfermedades crónicas, como por ejemplo podría ser hipertensión, diabetes, no sé, otro tipo de enfermedades incapacitantes, donde la persona no se ha controlado, está descompensado, y si realmente la persona no se puede controlar ya después de un año completo, le dan medio año más a ver si puede controlarse o no, pues ya esto determinaría después en una posible pensión por, igual, una pensión por invalidez, ¿vale? Dependiendo del grado de afectación que tenga. Luego, tenemos lo que son las incapacidades de maternidad. Aquí, bueno, obviamente, solo aplica para mujeres. No hay incapacidad para varones. Y determina un pago de 100% de nuestro salario registrado, pero aquí hay un detalle muy particular. Para poder generar el derecho a esta incapacidad, necesitamos tener 30 semanas cotizadas en el último año antes del inicio de la incapacidad. Es decir, a partir de cuándo se iría de incapacidad una persona, una mujer, normalmente sería, no sé, la semana 34 aproximadamente, y a partir de la semana 34 para atrás es que le empiezan a contar sus 30 semanas. Y ahora ya será una sola incapacidad que cubre 84 días. Antes se daban 2 incapacidades, 42 días y 42 días. 42 días antes
del parto, de que nazca el bebé y 42 días después de. Sin embargo, ahorita ya se va hasta el tiempo que el médico determine. Aquí se dan cuestiones como embarazos de alto riesgo. Los embarazos de alto riesgo sí los hacen irse como que más pronto, lo que resulta en que pues, después del embarazo tienen un poco menos de tiempo con su bebé. Cuando el embarazo va bien, cuando han llevado sus controles prenatales en tiempo y forma, a veces los dejan incluso irse hasta el octavo mes, a mitad del octavo mes incluso, ¿no? Ya a días de que nazca el bebé, lo que les permite tener realmente casi 3 meses completos con su bebé una vez que ya nace, ¿no? Y aquí pues, con el pago del 100% por la incapacidad de maternidad. ¿Sale? Les decía de los riesgos de trabajo. Aquí en los riesgos de trabajo, el IPP y el IPT significan incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total. Si en nuestro riesgo de trabajo que tuvimos nos mochamos un dedito normalmente se considera un 10% de lesión orgánica, lo que nos permite seguir médicamente, dicen que pues, podemos seguir trabajando, ¿no? Incluso si somos capturistas, pues podemos aprender a seguir capturando con 9 deditos nada más. Por lo que podemos seguir laborando. Una IPP es una incapacidad que ya tiene cierta duración, va a tener una duración de 2 años por una lesión que conlleve por lo menos un 50% de porcentaje de lesión, ¿vale? No sé, que nuestra motricidad se haya visto lastimada, que no sé si éramos cargadores y resulta que nos lastimamos el brazo y ya no podemos cargar, o que tuvimos una lesión de columna, eso ya conlleva en porcentajes mayores y ya se nos da una incapacidad permanente parcial, que significa que vamos a estar recibiendo nuestro 100% de salario por cierto tiempo. Después de 2 años se hace una revaloración para determinar si la incapacidad, si el porcentaje ha disminuido, si nuestro porcentaje de daño ha disminuido, se ha mantenido o ha incrementado. Si ha incrementado o se ha mantenido, esta incapacidad permanente parcial se vuelve una total y ya esto ya deriva en una pensión por invalidez también, ¿vale? Donde ahí vamos a recibir a partir de ese momento en adelante una pensión que es baja realmente en comparación a lo que es una pensión de cesantía, vejez. Las de invalidez, pues sí son un poco más bajas en cuanto a cuantía, porque va ligado a el porcentaje de daño que recibiste. Lamentablemente aquí la ley es así en cuanto a que, obviamente, mientras más daño tienes, mejor es la paga, pero si tienes un 90% de afectación, no sé qué tan efectivo puede ser la paga que te puedan dar, ¿no? Aquí idealmente es, uno, tratemos de cuidarnos, no caigamos en esto, pero sepan que si al final de cuentas el trabajo que están realizando les lastima de cierta forma y incluso después del tiempo han seguido lastimados, tienen que checar que sus empleadores, sus patrones, les otorguen el subsidio correcto, ¿no? Los deriven a una incapacidad o los deriven a una posible pensión, ¿vale? De enfermedad general, como les mencionaba, nada más es el 60% y solo se paga a partir del 4.º día. Y solo si ya trabajamos un mes con ese patrón, 4 semanas, dice el artículo 97, ¿no? Por lo menos en el IMSS, tanto IMSS como ISSSTE manejan mucho lo que son las semanas cotizadas y es en base a eso que todo se va haciendo la cuantía. Maternidad, les digo, es un 100%, son 84 días, pero siempre y cuando hayas trabajado 30 semanas en el último año. ¿Vale? Aquí sí es muy importante. A veces hay algunas personas que entran a trabajar ya embarazadas y pues no tienen semanas previas. No tienen que ser forzosamente 30 semanas con el mismo patrón. Tal vez tú ya entras a trabajar con un nuevo patrón, ya estabas embarazada y tienes, no sé, 2, 3 meses de embarazo, pero si antes de esto tú ya tenías
2 años trabajando con este patrón y tienes un lapso entre empresas de 2 meses, pues, tal vez no te afecte mucho porque pues, vas a tener todo este tiempo, las semanas previas de cotización con el otro patrón y las semanas que tengas con este nuevo patrón. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Yo nada más ¿No? en el de trayecto, si me llego a desviar por la torta o el cafecito, y ahí es donde me pasa el accidente, sí me contaría, o sea, bueno, sí entraría como accidente de trayecto. Siempre y cuando no te desvíes, no sé, 1 kilómetro de tu ruta, no hay problema. Por ejemplo, hay un Oxxo en la esquina donde yo trabajo. Si yo voy al Oxxo y ahí es donde me ocurre el accidente, aunque pues no estoy, aunque yo me desvíe porque pues, ya iba al trabajo, ya estoy cerca, pues igual se considera accidente de trayecto porque ya estoy, yo me mantengo todavía en la ruta de mi trayecto, ¿no? Pero si ya te desvías, no sé, 1 kilómetro o más, digo, a menos que esté muy bueno el cafecito y tengas que irte 2 kilómetros de tu ruta, pues ahí sí será de evaluarse. De todos modos, en las de trayecto a veces también tiene mucho que ver la cuestión de eh, la zona donde estás. Muchos trabajadores que vienen de Cuautitlán para Tlalnepantla saben que siempre hay broncas en la autopista o en periférico o en ciertas zonas y hay accidentes ahí, por lo que tienen que desviar su ruta, tienen que cambiar su ruta en ese momento y eso también se puede argumentar en la revisión de una incapacidad de trayecto. Sabes que tal vez no es la ruta habitual, pero por un accidente que estaba aquí fue que tuve que desviarme y fue cuando ocurrió el accidente. Pero si tu ruta normal es de norte a sur y por salir, ir a ver a la novia o ir de otro lado, te fuiste de fiesta y vienes ahora de norte a sur, de sur a norte, bueno, lo opuesto de que haya dicho hace rato, ahí sí no va a concordar, no va a tener relación, ¿no? Y ahí sí va a ser muy difícil que te lo validen como una incapacidad de trayecto. Va, muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Subsidios. Les comentaba la sesión pasada, para cerrar, que el instituto te paga por contraer nupcias. Tal cual no te paga, pero hay un beneficio que se llama ayuda de gastos de matrimonio. ¿En qué consiste? En que el instituto, si tú te casas, estás asegurado. Lo primero es te tienes que asegurar. Si tú ya estás asegurado y en el lapso que sea, después de eso, tú contraes nupcias, tú te casas, vas a gastar cierta lana, no sé, muchas cosas, ¿no? Bueno, pues el instituto te va a dar 30 días de salario mínimo general para ayudarte en el gasto que hayas generado con tu matrimonio. Pero aquí sí va un detalle importante, ¿no? También tenemos tiempos de espera, son mínimo 150 semanas a la fecha del matrimonio, es decir, antes de casarte tienes que tener por lo menos 3 años trabajados para poder generar el derecho, para que el IMSS te pueda ayudar, ¿no? Dice equivalente a 30 días de salario mínimo general. Hay zonas, todo el Estado de México está dividido por zonas, hay zonas A, B y C, donde hay un salario diferente para cada una de esas zonas, o también depende un poco de lo que es el estado en el que nos encontramos. Se supone que el salario mínimo general en México está ahorita en... Ah, caray, ese dato ahorita no lo tengo. Pero según yo, pasa de los 100, está como en 110 pesos el salario mínimo, ¿no? Y pues se supone que esta ayuda nos dan 30 días de nuestro salario mínimo general que está regido en el Distrito Federal, ¿vale?
Y afortunadamente el Distrito Federal es una de las zonas A que se considera de los que tienen que pagar por lo menos esa. 140,000 pesos. Muchas gracias, Gis. Se me olvidó checar ese detallito. Pero también me preguntaban la vez pasada, bueno, pero pues, ¿cuántas veces lo puedo llevar a cabo, no? Igual y me caso y me divorcio, me caso y me divorcio. Pues no, lamentablemente solamente es por las primeras nupcias, una única vez se puede hacer se puede solicitar esta ayuda de gastos y va a depender únicamente del año en el que se contrajeron las nupcias. Por ejemplo, ustedes ya entraron a trabajar en el 2000. Pasan 3 años y ustedes ya generaron sus 150 semanas para generar el derecho a la ayuda de gastos de matrimonio. Se casan en 2005, donde el salario mínimo era de 90 pesos. Pero ustedes nunca tuvieron la necesidad de pedir esa ayuda de gastos. Llega 2010 y pues hay un poco de recesión. Y ustedes recuerdan que pues, ya habían escuchado una plática donde les decían que había una ayuda de gastos de matrimonio. Pues van entonces en el 2010 y les dicen, oigan, vengo a pedirme ayuda de gastos, ¿no? Me casé y nunca hice uso de este beneficio. Sí, se puede realizar. Sin embargo, el cálculo se va a hacer al salario que se regía en 2005 cuando ustedes contrajeron nupcias. ¿Vale? Así que lo ideal es trabajen, generen sus semanas y si lo requieren, hagan su ayuda de gastos de matrimonio. Tal vez no es mucho, no le van a pagar la boda, solamente les van a ayudar con una parte, pero no dejen pasar mucho tiempo porque luego, si pasa el tiempo y obviamente el salario va incrementándose año con año, el salario mínimo por lo menos, pero pues, para 5 años en el futuro tal vez no les parezca mucha la cantidad. Así que si quieren hacer uso de lo más recomendable es que en cuanto se casen, después de casarse, hagan uso de esta ayuda de gastos para que sea equitativo lo que gastaron con lo que les vayan a dar, ¿no? También existe algo que se llama ayuda de gastos funerarios, que igual, solamente es una cantidad variable, aquí no hay un específico de cuánto se les va no les van a reembolsar el 100% de lo que ustedes gasten en un sepelio, pero sí se les va a dar, me parece que es un 30% hasta un 40% de estos mismos gastos. 2 meses de salario mínimo, perdón, ahí me había ido por otro lado. 2 meses de salario mínimo, el artículo 104 de la ley del Seguro Social, igual hay tiempos de espera. Aquí, obviamente, cuentan las semanas antes del deceso. Menciona que son 12 semanas en los últimos 9 meses previos, lo que sería entonces 3 meses, ¿vale? Trabajar 3 meses antes del deceso, ya con eso pueden asegurar esta ayuda. Afortunadamente o lamentablemente, cuando es esa situación, pues un dinerito extra que nos den, pues no está mal, ¿no? Aquí también hay un detalle importante, solamente es válido para el asegurado o los pensionados. Es decir, para aquellos que son beneficiarios no se va a poder solicitar esta ayuda de gastos de defunción. Es decir, si es la esposa o son los hijos o son los padres, no es posible, solamente para la persona, solamente en el fallecimiento de la persona que trabaja o la que trabajó, ¿vale? Si ya son pensionados. Es muy importante también este detallito, si para, para la cuestión de las pensiones, todos aquellos que tenemos abuelitos, tenemos que hacer forzosamente este trámite antes de poder iniciar un trámite de pensión. Si vamos a ayudar a nuestros abuelitos para el trámite de viudez o de cesantía o algo así, tenemos que hacer primero este trámite para que así el sistema reconozca que pues el asegurado en cuestión ya falleció. Se supone que los sistemas ya están ligados, tanto RENAPO como IMSS. En cuanto se genera un acta de defunción, el sistema IMSS ya lo da de baja, ¿no? Pero por cualquier cosa, nada más como candado del sistema, pues te piden que realices esta ayuda, ¿no? También existe otro subsidio que se llama retiro por desempleo. Es decir, si nosotros nos quedamos sin trabajo, podemos solicitar al IMSS que nos den
una cuantía de nuestras semanas cotizadas. Aquí hay varios detalles, ¿no? Sí podemos ir a hacer esa solicitud. Nada más nos van a dar una cantidad equivalente a 30 días de nuestro último salario base. Es decir, nos darían como 2 quincenas de lo que ganábamos en nuestro último trabajo. Igual, tenemos que tener nuestros tiempos de espera, 12 bimestres de cotización, nos está hablando de 2 años, creo que son 3 años de laborados previos para este tipo de retiro. Y no haber realizado un retiro de este tipo en los últimos 5 años. Esto por una situación muy importante, porque cada vez que nosotros hacemos un retiro de este tipo, restamos semanas cotizadas a nuestro fondo de retiro. ¿Vale? Aquí realmente somos nosotros los que estamos pagando este tipo de subsidio. Se saca esa cuantía de nuestras semanas cotizadas. Si nosotros después de un tiempo ya obtenemos trabajo nuevamente, podemos devolver la cantidad que nos hayan dado para que se restablezcan nuestras semanas de cotización. Pero sí es importante que sepan que realmente aquí las semanas son las que están pagando este apoyo, ¿no? Y ya no antes se realizaba en las oficinas del IMSS, ahora ya se tramita directamente en el Afore. Todos estos tienen obviamente sus artículos en base a la ley también están en la ley del trabajo, pero yo ahorita me enfoqué a lo que es la ley del seguro social para darles el argumento legal, ¿no? 104 es el que nos habla de la ayuda de gastos funerarios, 165 es el que nos habla de los gastos de matrimonio y el 191 es el que nos habla del retiro por desempleo, ¿sale? Muy importante, el retiro por desempleo solamente utilícenlo, esperemos que nunca lo lleguen a necesitar, pero solo que sea una medida emergente, ¿no? Aquí realmente muchos casos me ha tocado ver que la gente lo usa como creen que es una especie de alcancía que pueden estar sacando y metiendo y nunca devolviendo la cuantía. Después de, no sé, cada 5 años hacen este retiro y después de 3 veces haberlo sacado ya bajaron significativamente sus semanas cotizadas y se quedan con muy poco, ¿no? Tengan en cuenta que esto lo estamos pagando nosotros. Sí es importante, chicos. Solamente si es una cuestión emergente. ¿Va? ¿Dudas? Bueno. Pensiones. La situación de las pensiones es que IMSS y gobierno nos van a pagar un salario por nuestros años de servicio, ¿sí? En la ley de 1973, la ley que regía en 1973, decía que teníamos que tener trabajados 500 semanas cotizadas para poder ser acreedor a una pensión. Esto significa que tenemos que trabajar como 10 años para poder ser pensionados en un futuro. La ley de 1997, que entró en vigor a partir del 1 de junio de ese año, dice que ahora necesitamos 1,250 semanas para poder pensionarnos. Sin embargo, la pensión ya no es exactamente lo mismo. Ahorita, en la ley de 1997, entran lo que son las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, y las AFORES lo único que van a hacer es estar administrando nuestro dinero. Nuestras semanas cotizadas son dinero para ellos. Cada semana cotizada que nosotros generamos es una cuantía que ellos nos van a estar dando al final de nuestra vida laboral, ¿sí? La ley de 1973 era mucho más espléndida en el sentido en el que se hacía un cálculo dependiendo de los últimos 5 años que tú tuvieras laborados y a partir de ese cálculo se te iba a dar una pensión mes con mes de lo que tú estuviste trabajando al final de tu vida laboral, ¿vale? Y de ahí hasta que tú fallecieras ibas a tener esos recursos, ¿sí? Era supuestamente una cuestión ilimitada, pero el Instituto de 1973 no tenía considerado que
la vida promedio iba a irse incrementando conforme fuéramos teniendo avances médicos y cosas por el estilo. Tanto así que en ese entonces se consideraba que la vida de un mexicano no excedía de los 60 años, cuando el día de hoy ya estamos llegando a los 80, 85, ¿vale? Por lo tanto, no consideraban que la cuestión económica fuera a ser un gasto tan elevado. Por eso es que se vino la reforma de 1997, donde ahora, uno, ya no va a ser igual, ya no va a ser una pensión que te va a estar pagando ni el gobierno ni IMSS. Se va a hacer una aportación tripartita, donde en las tres partes, tanto patrón como IMSS, como uno mismo, va a estar abonando a nuestras afores, y eso es lo que vamos a estar al final de nuestra vida laboral, ya cuando hayamos cumplido con nuestros 60 años o con nuestros 35 años laborales o con cualquier situación, lo que hayamos ahorrado en nuestras afores es lo que nosotros nos van a dar al final de nuestra vida, para que ya nosotros vayamos viendo cómo pues nos llevamos ese dinero, ¿no? Si somos buenos administrando, tal vez nuestro dinero que generemos va a ser suficiente, pero somos mexicanos y si realmente somos muy consumistas y realmente no somos muy buenos administrando. Así que también las Afores tienen esta cuestión, ya lo verán en la sesión de Afores que van a tener más adelante en el mismo proyecto de adulto funcional, pero bueno, las Afores también tienen lo que son las aportaciones voluntarias, donde aparte de lo que tú ya te están descontando de parte del patrón, de tus aportaciones para Afore, tú puedes hacer al final de, no sé, cada año en tu aguinaldo o con lo que son en julio, cuando nos llega algún dinerito extra, o no sé, cuando nos llega la tanda, cualquier cosa, uno puede abonar lo que uno decida, a nuestro Afore, para así ir incrementando nuestra cuantía que vayamos a tener al final de nuestra vida laboral, ¿vale? Esto sí es muy importante que lo sepamos, porque ya no nos van a pensionar como antes, como nuestros abuelitos le hacían. Aquí va a depender totalmente de nuestra administración, va a depender totalmente de la Afore que elijamos. Pues ya en su momento lo verán con las Afores, pero hay una diferencia mínima tal vez, pero hay diferencias entre unas Afores con otras. Los beneficios que les ofrecen, eh, y demás, ¿no? Sí es importante que también sepan a qué Afore están afiliados. Si ustedes no han elegido una Afore, probablemente ya les asignaron una, si ya están laborando. Les recomiendo que también lo chequen, que vayan checando qué Afore les tienen asignada, o cuáles eligieron ustedes y cuáles son los beneficios de una y de otra, ¿vale? También para que cuando lleguen a ese tema no los agarren en curva. ¿Dudas del área de pensiones? Sí, yo tengo una duda. ¿Qué pato? Las 120, no, las 1250 semanas, o sea, si yo hago aportaciones voluntarias y nunca llego a las 1250, ¿eso qué va a pasar con eso? O sea, o ¿por qué ese límite si al final va a depender de que yo esté aportando voluntariamente? 1250 semanas significa que te van a dar todos los recursos de la Afore. ¿Por qué? Porque la Afore está dividida en varias áreas, lo que son crédito hipotecario, lo que son retiro y vejez, lo que es son distintas subcuentas que se van generando, que se van manejando en la Afore. Juntar las 1250 semanas significa ya me hice acreedor, ya me hice merecedor de todas las subcuentas. Puedo retirar todo lo que se hizo en cada una, todo lo que se acumuló en cada una de ellas. Pero si no llegas a esas 1250 semanas, puedes hacer un retiro, y va a ser un retiro parcial de solamente la cuestión de vejez o solamente la cuestión de ciertas cosas. No se te va a entregar el total, porque cada una de esas subcuentas tiene un fin específico, que para cumplir con ese fin específico tenemos que generar el derecho. Y generar el derecho significa cumplir con las 1250 semanas. Ok.
Pero entonces, o sea, mis aportaciones voluntarias van a ir hacia donde yo quiera, o sea, si quiero que vayan hacia vejez o si quiero que vayan hacia hipoteca. O sea, lo que me No, preocupa es que si tengo aportaciones voluntarias y todo de no me da hecho, las aportaciones voluntarias van directamente a lo que es el tema de tu vejez, de nada. que después de tus 60 años te van a devolver ese dinero. Ok. Y genera algún tipo de, bueno, ya eso lo veré después, ¿no? En Afores, pero, ok, nada más quería saber por qué las 1,250 si al final dependía de mí, pero ya me lo respondiste. Gracias. Sí, realmente es generar el derecho. Lo que pasa es que la ley marca, la ley del 97 marca que son 1,250 semanas para que te den el dinero. Si tú nada más juntas 750 semanas de 1997 para acá, hasta tus 60 años, nada más juntas 750 semanas, tú te haces acreedor a los servicios, a las prestaciones en especie, que como veíamos la sesión pasada, es la cuestión médica, la cuestión de medicamentos, hospitalización, prótesis y rehabilitación. Tú te haces acreedor a eso. No te van a dar dinero, no te van a estar dando una pensión, una cuantía, no, pero vas a tener derecho a, a tu seguro médico, por así decirlo. 1,250 semanas significa tengo derecho médico y tengo derecho a todo lo que es el acumulado de las subcuentas. ¿Sí? Sí, sí, ya quedó, claro, gracias. Vale. Bien. No sé si hay otra diapositiva, creo que esta era la última. Ah, no, sí hay una más. Existen distintos tipos de pensiones, sí, les iba a explicar que una pensión, nosotros, si somos el asegurado, si somos la persona que está trabajando, nosotros vamos a ser merecedores a pensión por cesantía o pensión por vejez. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El porcentaje que nos van a pagar. Si llegamos a los 60 años de edad y metemos nuestra pensión, nos van a pagar un 80% les decía, el cálculo de los últimos años, ¿no? Aunque nosotros que somos ya de la ley 97, igual nos van a dar nuestra subcuenta de vejez y nosotros vamos a, ya sea que nosotros veamos cómo la administramos, o también hay unos que se llaman que también ahí nos van chiquiteando nuestro dinero y nos van a dar una pensioncita mes con mes, ¿no? Y ahí ustedes ven cuánto tiempo les va a durar. Pero bueno, nosotros también, si llegamos a los 60 años, nos dan un 80% del salario, del cómo se supone que debe ser nuestra pensión y vejez si pasan de los 65 años, ya se supone que es vejez y ya se va a un 90 o hasta un 100%, dependiendo de cuánto tiempo más esperemos para hacer el trámite de pensión. Esto realmente va ligado a la ley del 73, que ellos sí les manejaban estas cuantías, que sí les manejaban esta situación, que si se esperaban hasta los 70 años les daban el 100% de su cálculo, y si se pensaban desde los 60 años era un 80% nada más. Les digo, acá para nosotros con ley 97 y que van a ser las AFOE las que nos van a estar chiquiteando nuestro dinero o nos van a dar el dinero de forma completa y total, el cálculo ya no se genera de esa forma, ¿no? Pero bueno, lo que sí hay son estos otros tipos de pensiones por viudez. Si nosotros, el trabajador, llegamos a fallecer y cumplimos con ciertas semanas, nuestra pareja, y digo pareja porque puede ser esposa o concubina, se puede hacer acreedora de una pensión por nuestros tiempos de servicio, ¿vale? También si tenemos hijos, estos hijos y la esposa pueden verse beneficiados también con una pensión por viudez y orfandad. Si son de 2 a 3 hijos, incluso hay un apartado que se les da un 15% de lo que se les hubiera dado por la pensión
por cada uno de los, sí, de los beneficiarios que haya, ¿no? Si no tenemos hijos, nada más está nuestra pareja, también se les da una ayuda por ayuda médica. También es un 15% de la pensión. Es decir, les darán un porcentaje de pensión dependiendo de nuestras semanas laborales que hayamos tenido nosotros como trabajadores, los salarios que hayamos tenido antes de fallecer, se les hace el cálculo de pensión y a ese cálculo, si hay, les digo, si hay hijos o no hay hijos, se hace un incremento, un ajuste de 15% por cada una de las situaciones. Orfandad es igual, si nosotros si llegamos a fallecer, si el trabajador llega a fallecer, nuestros hijos de 0 a 16 años pueden verse beneficiados con una pensión, donde les van a estar pagando una mensualidad por que ya no tienen papá o mamá, y mientras cumplan los 16 años. Si pasan de los 16 años, como les mencionaba la sesión pasada, si están estudiando y tienen comprobante de estudios para demostrarlo, pueden prorrogar esta pensión hasta los 25 años, siempre y cuando siempre tengan su comprobante de estudios y lo vayan a estar renovando a su clínica en el área de control de prestaciones cada semestre o cada que cambien de año, ¿no? Ascendientes. Si resulta que nunca nos casamos y nunca tuvimos hijos, pero nuestros padres sí dependían de nosotros, ahí se les puede hacer una pensión a los padres, ¿vale? Si nosotros llegamos a fallecer y pues nuestros papás, no tenemos ni esposa ni hijos, nuestros papás también pueden tramitar una pensión por ascendentes cuando si nosotros llegamos a faltar, ¿vale? Invalidez, como ya les decía, aquí va derivado de un accidente de trabajo o una enfermedad general, donde ya van a evaluar los médicos después de nuestras incapacidades de 2 años, donde ya nos evaluaron que íbamos a tener cierto periodo de incapacidad, y después ya determinan que siempre sí la afectación es permanente, que ya no hay reversión, que ya no vamos a mejorar. Esas incapacidades se pueden volver una pensión por invalidez, ¿vale? Y de esto sería la incapacidad permanente parcial y la total. ¿Vale? ¿Dudas antes de terminar? Porque ya esta es la última pantalla que tenemos. El tema de las pensiones sí es muy extenso. Yo realmente solamente se lo estoy abreviando porque, uno, no me quiero meter en el tema de Afores porque lo van a ver más adelante y ya les están explicando cómo se manejan las subcuentas y cómo se va a hacer la entrega del dinero y demás, pero realmente, en términos SIMS, en términos de seguridad social, la ley nos marca que para poder ser acreedores a todo, sí necesitamos contar con esos tiempos de espera, ¿no? Y bueno, es muy conocido que la ley 73 sí era más benéfica, era mejor que la ley 97, pero ya le estoy comentando, el argumento era que realmente se tenía una expectativa de vida menor en ese momento cuando se generó esta ley y el por qué hoy en día pues cambió tanto la ley, ¿no? Ya la cuestión del régimen de jubilaciones y pensiones no es el mismo por esos términos y porque al final de cuentas después de tantas generaciones se ha visto que pues, se ha ido drenando, sale mucho más dinero de lo que entra a la seguridad social y no hay forma en la que se sigan pagando esas nuevas pensiones. Incapacidades, es importante que lo conozcan porque todos en algún momento vamos a ser susceptibles de una incapacidad. Es importante que sepan en qué momento se les va a pagar el 100% o el 60% de su salario, ¿vale? Recuerden que enfermedad general solamente a partir del 4.º día, si les dan una incapacidad por 3 días, por náusea, vómito o lo que sea, pues obviamente esas no van a generar pago, no les van a pagar nada, pero pues ustedes no los van a correr. Algo importante que se me olvidó mencionar,
Es que la ley también menciona que mientras ustedes estén de incapacidad, ningún patrón puede despedirlos, ¿vale? Los patrones no están permitidos a despedir a nadie que tengan incapacitados, si es por maternidad, si es por enfermedad o si es por riesgo de trabajo, no tienen permitido. El patrón que lo haga se mete en un grave problema legal. Ahí sí, una demanda y con eso sacan más dinero que una pensión. Pues no sé si tengan nada más. Gracias por participar en esta sesión. Adulto funcional. Esa es una frase de Vivi que me gustó. ¿Dudas, quejas o comentarios, chicos? No, para nada, solo agradecerte mucho tu tiempo que nos has dedicado. La verdad es que creo que nos